Buenas tardes, sean todos bienvenidos a Tertulias por Venezuela. Mi nombre es Somaira Calles, soy miembro de la Red de Organizaciones Vecinales de Baruta y hoy me corresponde ser la facilitadora de esta tertulia. Tertulias por Venezuela es una iniciativa de las organizaciones que mencionaré a continuación. Bravo Internet, Ciudadanía Activa, Compromiso Ciudadano, Espacio Abierto, Gente del Petróleo, Grupo La Colina, La Tertulia de los Martes, Manifiesta, Médicos Unidos de Venezuela y la Red de Baruta. Nuestro propósito es articular propuestas unitarias que incidan positivamente en las decisiones políticas y que permitan lograr el cambio democrático que necesita el país. A tal fin, elaboramos documentos, llevamos a cabo 6 reuniones con líderes políticos y realizamos otras actividades, entre ellas el ciclo de Tertulias por Venezuela. Hasta ahora se han realizado, les voy a mencionar las que hemos realizado hasta el momento. Recuperemos la Esperanza con Alonso Moleiro y John Magdaleno, fue la primera de las tertulias que realizamos. Ciudadanos por el Cambio 2024 y 2025 con Andrés Caleca y Vicente Díaz. ¿Cómo pueden incidir las organizaciones sociales en las decisiones políticas? Fue la tercera tertulia con el padre Luis Ugalde y Ángel Oropesa. Oro de Sangre con Américo de Gracia y Taelmen Urguelles. Hoy realizamos la segunda tertulia de la serie que hemos denominado ¿Por qué quieres ser presidente de la República? Rumbo a la primaria. La primera de ellas fue con Nickmer Evans y hoy en nuestra segunda tertulia de este ciclo le damos la bienvenida y tenemos el gusto de presentar al precandidato César Pérez Vivas, a quien damos la bienvenida. El doctor César Alejandro Pérez Vivas es oriundo de La Grita, Estado Táchira. Es abogado, político, profesor universitario, articulista y conferencista con más de 40 años de experiencia en la función pública y liderazgo social. Es ampliamente conocido en los medios políticos nacionales, fue dirigente del Partido Social Cristiano COPEI, diputado al Congreso de la República entre 1988 y 1998, y de la Asamblea Nacional entre el año 2000 y 2005. Fue gobernador del estado Táchira desde 2008 hasta 2012. En el mes de agosto del presente año, el doctor Pérez Vivas anunció desde San Cristóbal su candidatura a la primaria. El gran anuncio nacional, así se llamó su acto de postulación. Bien, ahora les voy a comentar cuál va a ser la dinámica de la tertulia. En primer lugar, nuestro invitado tendrá aproximadamente entre unos 15 y 20 minutos para darnos respuesta a la pregunta ¿por qué quiere ser presidente de la República? ¿Cuál es su propuesta de valor al país y a los ciudadanos? Mientras él desarrolla su disertación, invitamos a los participantes a que vayan escribiendo en el chat sus comentarios y preguntas, agradeciendo que las preguntas sean precisas y breves para facilitar la dinámica de la presentación de las mismas. Y una vez que concluya la intervención del doctor César Pérez Vivas, entonces comenzaremos con la dinámica de las preguntas. Así que bienvenido, doctor Pérez Vivas, es un gusto recibirle. Le escuchamos con atención. Muy buenas noches a todos los amigos de la tertulia. Muchas gracias, licenciada Calles, por sus palabras generosas de presentación.
y un saludo muy cordial a todos los distinguidos amigos que a esta hora participan de este importante foro cívico venezolano. Yo quiero ser presidente de la República porque siento que puedo conducir el proceso de transformación del Estado autoritario, centralista, militarista, que ha confiscado los derechos humanos del pueblo venezolano a un Estado democrático, y porque puedo liderar la construcción de las bases fundamentales sobre las cuales vamos a reconstruir a Venezuela, tanto institucionalmente como espiritual y materialmente. Quiero ser presidente de Venezuela porque soy un hombre formado en la ciencia política y en la ciencia jurídica para la conducción de los asuntos públicos, para la conducción de los asuntos del Estado. Y en consecuencia me siento suficientemente capaz de enfrentar un reto y un desafío como el que tiene hoy la sociedad venezolana, hundida en la desesperanza, en la pobreza, en la confiscación de sus derechos, en el fraccionamiento y ruptura de su tejido social, para convertir de nuevo a este país en un país de instituciones, en un país de programas de desarrollo que nos permitan mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Quiero ser presidente de la República porque me angustia y me duele la tragedia que hoy tiene Venezuela, y por esa razón considero pertinente construir una alternativa ciudadana capaz de entusiasmar nuevamente a la nación y de construir una alternativa política que sea capaz de derrotar electoral y políticamente a Nicolás Maduro en las elecciones del año 2024. Por eso creo que es fundamental partir de esta realidad en la que hoy nos encontramos, donde la sociedad está fraccionada, donde la sociedad está afectada por una anomia de graves consecuencias, y es necesario revertir ese proceso porque lamentablemente la sociedad venezolana y el liderazgo de ella ha caído en la estrategia de Maduro. Maduro tiene una estrategia muy sencilla con dos componentes. Yo la llamo D al cuadrado. Esa D al cuadrado es dividir y desmoralizar al país. Y si nosotros sabemos que la estrategia de Maduro es dividir a la sociedad y desmoralizar a los ciudadanos para que vendan lo que tienen y se vayan de la nación, y ya llevamos más de 7 millones de venezolanos fuera del territorio nacional, y los que se quedan aquí consideren que no vale la pena participar, que todos los políticos somos iguales, que todos somos ladrones, que todos somos personajes interesados en nuestras visiones personales y no en conducir a la nación y a sus ciudadanos a un destino mejor. Entonces nosotros tenemos la obligación de crear una estrategia que yo la llamo E al cuadrado. E al cuadrado significa encuentro, y encuentro significa unión. E al cuadrado significa entusiasmo, y esto se da con la participación y la motivación de los ciudadanos. La estrategia de Maduro, D al cuadrado, la de la sociedad democrática tiene que ser E al cuadrado, para poder entonces encauzar la fuerza de este país, que no hay ninguna duda, y esto lo he comprobado en directo en los 23 estados de la República, los cuales he visitado en los últimos 6 meses, que existe un deseo de cambio inmenso. El hecho de que la gente esté dolida, desconectada en muchos sectores, desinteresada del hecho político o indignada con muchos dirigentes, no significa que no quiera un cambio. El país quiere un cambio, pero la gente quiere ver que ese cambio pueda construirse de manera eficiente. Y para eso es fundamental iniciar el proceso de construcción de una fuerza alternativa, de una unión de los diversos sectores de la sociedad que esté en capacidad de enfrentar electoralmente en el año 2024 a Nicolás Maduro. Encuentro entonces que el camino a una consulta ciudadana, unas elecciones primarias, es el indicado, el adecuado para poder ofrecer un primer elemento, una primera instancia de articulación de la sociedad con un liderazgo que represente ese sentimiento, pero que fundamentalmente esté en capacidad de ofrecerle a la nación
un proyecto de Estado que garantice un cambio profundo de la actual situación política y económica. Por eso estoy proponiendo un plan de Estado, un acuerdo de gobernabilidad con los siguientes puntos fundamentales. Primero, cambio del Estado autoritario al Estado democrático. La Constitución de 1999 articuló una estructura del poder que facilitó el establecimiento de este Estado militarista, de este Estado centralista, de este Estado donde todo el poder se concentra en la cúpula de la camarilla que ostenta la conducción del Estado. Por eso creo que es fundamental hacer un cambio al Estado verdaderamente democrático, al Estado federal y al Estado con separación y equilibrio de poderes. Y eso solo es posible desarrollando los siguientes cambios puntuales. Primero, eliminar la reelección del presidente de la República. Esa figura de la reelección presidencial tiene que desaparecer de la Constitución venezolana. La reelección inmediata que consagró Hugo Chávez en la reforma constitucional, en la enmienda constitucional, después de que le derrotamos su proyecto de reforma, y la reelección mediata que existió en la Constitución de 1961, ambas demostraron que tiene daños muy sólidos sobre el sistema político venezolano. Y por esa razón soy partidario de que una persona que sea elegida presidente de la República dure un solo periodo. Y para eso estoy planteando también reducir el periodo de 6 años a 5 años. Me he encontrado con amigos con los cuales he dialogado o debatido respecto al tamaño del periodo constitucional, al lapso de duración, y me comentó uno que 5 años era muy poco tiempo para reconstruir al país, para sacarlo de la crisis y para volverlo a tener en un nivel de desarrollo medianamente aceptable para una sociedad. Yo le decía, lo que pasa es que usted está pensando que es una persona la que va a producir esa recuperación de nuestras instituciones y de nuestra calidad de vida, y yo soy partidario de que esto sea un proceso de la sociedad y no de un hombre, porque precisamente la figura del caudillismo que Chávez encarnó de manera tan directa ha generado que en muchos sectores de la sociedad venezolana se piense que es el caudillismo de este lado el que nos va a sacar de la crisis. Yo creo en un proyecto de Estado y de sociedad, en un proyecto histórico de sociedad, que luego los diversos gobiernos a partir de ese proyecto de Estado, de ese proyecto histórico, van a ir desarrollando uno tras otro cada periodo de 5 años. Y me inspiro mucho en un paisano tachirense mío que fue ejemplo de desprendimiento porque recibió el poder a la muerte del dictador Juan Vicente Gómez y fue capaz de reducir el periodo de 7 a 5 años. Eleazar López Contreras, presidente que lideró la transición de una dictadura de muchos años a un proceso donde el gobierno cambió a los 5 años. Es un modelo que creo debe inspirarnos a quienes hoy hacemos política en Venezuela, y por eso planteo 5 años de un periodo constitucional, y esa persona que ejerza la presidencia durante ese periodo más nunca vuelve a ser presidente de la República. De esa manera eliminamos la tendencia al abuso que se establece desde el Poder Nacional, la búsqueda de reducir a los competidores, dedicar el tiempo de un presidente a hacer campaña para reelegirse cuando debe estar concentrado en la tarea de gobernar, que es decir, resolver los problemas de la sociedad, sentar las bases de la nueva institucionalidad y sentar las bases de una nueva economía. En tercer lugar, planteo la doble vuelta presidencial para que el país pueda tener un gobierno, un presidente que nazca con gran legitimidad. Estos 3 elementos son claves para garantizar la alternabilidad del poder, para garantizar la legitimidad del gobierno, pero además de eso es necesario reducirle al presidente una serie de atribuciones que la Constitución de 1999 le otorgó y que también contribuyen al fortalecimiento del caudillismo y a la destrucción del equilibrio de poderes que es tan necesario en una democracia. Me refiero concretamente
a retirarle al presidente de la República la facultad de dictar leyes por decreto. Esta es una figura que se conoce como la ley habilitante, ya existente en la Constitución de 1961 solo en materia económica y financiera. Pero en la Constitución de 1999, la ley habilitante pues se estableció para cualquier materia legislativa, con lo cual el Parlamento prácticamente entregó, como efectivamente lo ha hecho, sus cualidades, su competencia fundamental, esencial. Yo soy un hombre del Parlamento que duré 20 años en el Parlamento Nacional, entiendo de manera cabal la función de legislar, de controlar y de representar que corresponde al Parlamento de la República. Y cuando un Parlamento le entrega al Poder Ejecutivo la facultad de legislar, pierde la razón de ser de ese cuerpo tan importante. Por lo tanto, para que haya ese equilibrio de poderes, para que el presidente no se sienta dueño de la República, como ha pasado con Chávez y con Maduro, propongo la eliminación de la Constitución, de la ley habilitante, y que toda la legislación sea tramitada en el cuerpo legislativo como corresponde al principio de separación de poderes consagrada por Montesquieu en su famoso libro El espíritu de las leyes. En segundo lugar, hay que quitarle al presidente de la República la facultad de ascender a los militares a los grados de coronel y general, que de forma exclusiva se dio Chávez en la Constitución del 99, destruyendo el principio bolivariano de control del poder civil sobre el poder militar. Recordemos que fue Bolívar el que estableció la autorización legislativa del Senado para ascender a los militares de alta graduación. Chávez quería él solo ascenderlos, con argumentos pueriles, eliminó la facultad del Parlamento, eliminaron el Senado precisamente para que la nueva Asamblea no tuviese esa facultad. Pues bien, hay que volver al control parlamentario sobre la política militar, porque ese cambio que hubo en la Constitución del 99 es el que convirtió a la Fuerza Armada en un aparato armado al servicio del gobierno. En vez de ser una institución al servicio de la República, hoy en día la Fuerza Armada es un partido político en armas al servicio del que esté en Miraflores, con lo cual se desnaturaliza totalmente el sentido de institución de una organización que es fundamental para una sociedad moderna, como es el componente militar. Y eso tiene que ser cambiado radicalmente. Por otra parte, entonces, hay que buscar ese equilibrio entre el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial. Y en ese sentido yo propongo eliminar la figura de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional, que está diseñada en la Constitución de 1999, es un parlamento raquítico, endeble, que no tiene la fuerza institucional ni la representatividad del país para ponerle freno a presidentes abusadores como fueron Nicolás Maduro, como fue Hugo Chávez y ahora es Nicolás Maduro. En consecuencia, soy de la tesis de que debemos restablecer en Venezuela un Congreso bicameral donde el Senado se convierta en la Cámara Federal que garantice las autonomías regionales, que garantice la capacidad de cada estado de la República de contar con las atribuciones y con los recursos necesarios a los fines de atender los asuntos de los gobiernos regionales y locales. Mi experiencia como gobernador del estado Táchira me ha llevado a la plena convicción de que este modelo de Estado federal descentralizado en los términos de esta Constitución es una entelequia, es realmente una ficción con la que Chávez se burló de nosotros, los que entonces éramos gobernadores de Estado, y nos quitó las atribuciones que la propia Constitución nos da, porque precisamente no se establecieron sanciones para eso. Pues en la nueva Constitución o en la nueva reforma de la Constitución que hagamos, tenemos que incluir una moción de destitución de un presidente que confisque las atribuciones de los estados y de los municipios, e igualmente convertir eso en una causa de destitución de un magistrado del Tribunal Supremo que ose dañar esas atribuciones. Es decir, vamos a buscar ese equilibrio para que haya Estado federal, para que los gobernadores y alcaldes tengan las competencias legales y los recursos financieros suficientes con los cuales ocuparse de los problemas de la gente. Porque es allí donde están los problemas directos, de modo que el poder nacional se ocupe realmente de los asuntos de interés nacional que debe cuidar
todo gobierno nacional, como son la política internacional, la política de seguridad, la política monetaria, la política fiscal, la política comercial del país, y poder dejar en manos de los estados los servicios fundamentales que tienen que ser atendidos por los gobiernos que están más próximos a la gente. Pongo un ejemplo, las carreteras. La Constitución actual establece esa competencia a las gobernaciones de estado. Hugo Chávez asumió esas atribuciones, se las quitó a los estados y las tomó del Poder Nacional. Bueno, ese ministro que esté, al que pongan, cualquiera de ustedes que está aquí, mañana lo nombran ministro de Transporte o de Infraestructura, y no va a poder ocuparse de toda la vialidad del país. No se ocupa el ministro de Transporte o de Vialidad, ni siquiera de las vías alrededor del Parque Central, donde tiene su despacho, mucho menos se va a estar ocupando de todas las troncales del país, de las vías secundarias, como si para eso no hubiesen suficientes competencias, personal calificado en los estados y en los municipios que se ocupen de esta tarea, y obviamente de esa manera pues no se es eficiente en el estado cualquiera que sea el presidente. De modo que para mí este es un cambio fundamental. Una separación de poderes va a permitir una reforma de la justicia, y es fundamental garantizar un sistema de justicia independiente, con profesionales de alta calidad ética y de alta capacidad científica que puedan asumir la tarea de la justicia, de modo que se pueda controlar el abuso del poder y sobre todo se puedan garantizar desde el sistema de justicia la vigencia de los derechos humanos hoy confiscados por el sistema autoritario en marcha. De modo que estos son los cambios fundamentales que yo estoy planteando en el marco de un pacto de Estado. Como ustedes ven, no se trata de políticas concretas de gobierno, sino de Estado, porque si no se modifica el modelo de Estado que tenemos, cualquiera que sea mañana presidente no va a poder avanzar en la solución de los graves problemas del país, porque no vamos a tener seguridad jurídica, porque no vamos a tener una estabilidad política que permita entonces desarrollar políticas públicas en el área económica y social capaces de responder a las grandes demandas que tiene la sociedad venezolana. La segunda gran propuesta que yo estoy haciendo para un pacto de gobernabilidad es el cambio del modelo económico, de la economía socialista y mafiosa que diseñó Hugo Chávez, con el concepto marxista de que el Estado es el dueño de los medios de producción, la expropiación masiva de empresas, la invasión de unidades de producción agropecuaria, la confiscación de los bienes, ¿sí? La confiscación de los bienes del país. Entonces, yo creo que es fundamental cambiar ese modelo económico por una economía de mercado, lo que llamamos nosotros economía social y ecológica de mercado, y esto supone tener un Estado de Derecho que dé seguridad jurídica, que respete la propiedad privada, que respete la iniciativa privada, que le dé igualdad de oportunidades a todos los agentes económicos de concurrir al mercado. No lo que está pasando hoy en día, por ejemplo, con la entrega de empresas públicas a factores económicos que nadie conoce, porque detrás de una llamada ley antibloqueo se están rematando bienes de la República de manera totalmente oscura, sin garantizar pues, los derechos que tiene nuestro país sobre esos bienes, y además facilitando ingentes negocios de factores vinculados al gobierno. Esos son los dos puntos claves. Cambio del modelo de Estado autoritario al Estado democrático, cambio de la economía socialista a la economía de mercado, y una línea transversal que tiene que ver con la ética en la función pública y privada. Este país se hundió en la inmoralidad, este país se hundió en la corrupción, y por lo tanto es fundamental un nuevo aliento moral que pasa por una transformación de la educación de la sociedad. Tenemos que hacer de la educación una herramienta fundamental para inyectar de nuevo un nuevo tono moral a la República, así como un buen funcionamiento de las instituciones, para que se castigue a todos aquellos que usan la política para su enriquecimiento y el desmedro de los ciudadanos. Si nosotros lográsemos estos tres grandes acuerdos, cambio de Estado, cambio de economía y restablecimiento de la moral en Venezuela, podemos sentar las bases con las cuales impulsaremos las políticas concretas que son necesarias a los fines de sacar adelante al país, reconstruirlo material y espiritualmente, y garantizarle a los venezolanos el acceso a los bienes materiales y espirituales que toda persona tiene derecho. Muchas gracias. 20 minutos
que he consumido. Espero que sea suficiente como introducción a esta tertulia y estoy a la orden de ustedes. Muchísimas gracias, doctor Pérez Viva, por su disertación. Vamos a entrar ahora a la etapa de las preguntas. Ya tenemos varias preguntas en el chat y en la plataforma YouTube. Dejo a Beatriz García, de Gente del Petróleo, quien va a hacer la lectura de las preguntas. Ella está haciendo una agrupación de las preguntas por tema y las vamos a presentar en bloques de 2 o de 3 según corresponda. Adelante, Beatriz. Ok, gracias, Mayra. Buenas tardes, doctor Pérez Vivas. La primera pregunta la escribí yo. Y se refiere a un artículo que publicó usted hoy sobre Carlos Andrés Pérez, donde destacó su talante democrático y el respeto a las instituciones, a pesar de que las mismas fueron a lo mejor injustas o lo castigaron. Situación que hoy está en descalabro, porque no hay instituciones que se respeten. ¿Cómo cree usted que podemos rescatar las instituciones en este país? Le voy a leer otra pregunta que le hace José Mauquer. Él dice que cuando usted fue gobernador del Táchira, existía una nómina paralela. Y que cuál va a ser su actitud si llega a ser presidente de la República para que no se vuelva a repetir esta situación. Voy a hacer 2 preguntas nada más para darle chance a los demás que vayan escribiendo la suya. Y tiene la palabra, doctor Pérez. Muchas gracias por las preguntas. En relación a cómo rescatar las instituciones, creo que es fundamental una reforma del marco del modelo de Estado. Si no hay un cambio de modelo de Estado, si no hay un Estado democrático, un Estado que garantice la separación de poderes, un Estado donde la justicia tenga un peso determinante, pues obviamente las instituciones van a seguir careciendo. Y además habrá que hacer una reforma política, pero ya ese es un tema, digamos, que va aguas abajo de la reforma de Estado, una reforma política que garantice la participación política, el funcionamiento de las instituciones políticas para que las inquietudes de los ciudadanos, los deseos de participación de los ciudadanos se puedan canalizar a través de instituciones sólidamente establecidas y acabar con esta feria de partidos políticos donde hay ya 113 partidos registrados ante el Consejo Nacional Electoral, lo cual genera escepticismo y frustración de los ciudadanos. En segundo, en relación con el tema que un amigo habla sobre la nómina paralela que se presentó en mi gestión de gobernador del Táchira, pues efectivamente yo me vi en la obligación de denunciar ante el Ministerio Público a 2 funcionarios que estaban robando dinero de la partida de personal. Y yo hice lo que tenía que hacer cualquier autoridad con valor moral, y es castigar a los culpables, llevarlos a la fiscalía y castigarlos. Y por cierto, pues estuvieron esos funcionarios presos y les tocó devolver todo lo robado. ¿Y cómo hago yo para evitar eso? Mira, eso es un tema fundamentalmente de instituciones, porque puede ocurrir que cuando yo sea presidente crea que hay alguna persona de muy buena trayectoria moral, se le nombre por un cargo y incurra en la tentación de corromperse. Si eso llega a ocurrir, haré lo mismo que hice como gobernador, lo llevaré a la cárcel como lo hice de gobernador. A diferencia de lo que hace Maduro, que cuando tiene un ladrón en su gobierno lo asciende. Si es militar le pone un sol, si es civil lo nombra embajador, lo cambia de ministerio. Creo que lo que tenemos que dar ejemplo a los dirigentes es castigar a los funcionarios que se desvían de su camino, y eso fue lo que hice yo como gobernador, porque fui yo el que logró ubicar esa situación, fui yo el que investigué, fui yo el que llevé a la justicia a los culpables, y eso alguna gente parece que no lo sabe. Tengo que aprovechar la oportunidad para decirle que si mañana, como presidente de la República, me surge un funcionario en esas circunstancias y yo tengo conocimiento y evidencia de que eso es así, seré el primero en llevarlo ante la justicia y sacarlo del gobierno. Ok, muchas gracias. 2 preguntas más. María Carmela Rodríguez pregunta, ¿qué harían los primeros 90 días? ¿Qué priorizaría? La segunda pregunta se refiere a la oposición, que parece que está empeñada
en construir nuevas disyuntivas, distanciarse entre sí y obstaculizar cualquier intento de lucha unitaria contra el gobierno chavista. ¿Cuál sería su opinión? Bueno, Esta es la pregunta. En los primeros 90 días hay que garantizar la estabilidad del nuevo gobierno democrático. Porque lo primero que tiene que garantizar un gobierno es que va a poder hacer su tarea. Y recuerde que el que gane las elecciones presidenciales va a encontrarse con una Asamblea Nacional controlada por el PSV, un Tribunal Supremo controlado por el PSV, un fiscal, un contralor y unas Fuerzas Armadas politizadas. Entonces, la primera tarea es la reforma política y en paralelo, en la misma dirección, iniciar la atención al problema económico y social del país. Y obviamente, la primera tarea es saber qué es lo que hay en caja. Porque aquí nadie en este momento en Venezuela conoce el estado real de las finanzas públicas. ¿Cuánto hay de verdad operativo en reservas internacionales? ¿Cuál es el presupuesto de la República? ¿Cómo vamos a orientar el gasto público y de qué manera vamos a garantizar una disciplina fiscal? Para eso hay que proceder de inmediato a reducir el gasto superfluo o el gasto improductivo en empresas públicas donde solo se producen pérdidas y en consecuencia hay que iniciar un proceso de transferencia del sector público al sector privado de esas empresas. Simultáneamente hay que buscar un plan de cooperación internacional y de financiamiento internacional, insertando a Venezuela de nuevo en la comunidad financiera internacional, es decir, volviendo a tener nexos con el Fondo Monetario Internacional y con el Banco Mundial como organismo de financiación para poder garantizar el equilibrio fiscal y el financiamiento del presupuesto público, porque estoy seguro que la situación de debilidad de la finanza pública venezolana no va a permitir que todos los gastos sean atendidos con los ingresos que tiene actualmente la República. Pero en paralelo, por supuesto, hay que abrir el país a las inversiones, de modo que vayamos incrementando el Producto Interno Bruto y podemos tener la capacidad de generar los ingresos, de modo que en el mediano plazo se pueda ir estabilizando los ingresos con los egresos, priorizando la recuperación del salario y promoviendo un acuerdo internacional para atender la hambruna que hay en Venezuela. Lamentablemente aquí mucha gente no sabe la magnitud de la situación de hambre que está viviendo muchas familias, de modo que no debemos hacer un plan serio, humanitario, profesional, y no esta vulgar reparto de bolsas condicionadas electoralmente que hace el PSV, ¿no? Buscar un plan con los organismos internacionales para atender el hambre y en paralelo desarrollar la generación de empleo, la apertura a empresas para que incrementen las inversiones, para ir recuperando el salario e ir incorporando al mercado laboral a los venezolanos que en este momento están desempleados, subempleados o cuyos ingresos no son suficientes para atender las necesidades de la familia. Y la pregunta de la unidad de la oposición. La unidad, yo creo que la única manera de unir la oposición, primero es que los ciudadanos escojan un proyecto y un liderazgo. Que el que sea elegido para representar a la sociedad democrática tenga la generosidad, la humildad y la amplitud de entender la diversidad e incorporarlos a todos en la lucha para derrotar a Maduro. Yo no soy aspirante a candidato ni quiero ser presidente para aplastar a ningún sector democrático, para desconocer los derechos a ninguna organización política o a ninguna organización no gubernamental que hace vida en el país. Yo quiero ser presidente para unificar, para reconstruir el tejido social. Y en ese sentido, si a mí me corresponde por el voto ciudadano encabezar esta plataforma unitaria, esta opción o esta alternativa de la sociedad democrática, yo haré todo mi mejor esfuerzo para integrar a todos los liderazgos honestos, trabajadores, comprometidos con el cambio que tiene el país. Y si a mí no me toca porque los venezolanos eligen otra opción, yo estaré a la orden de esa figura, de esa persona elegida para contribuir con mi esfuerzo a la derrota de la dictadura en el año 2024. Ok, muchas gracias. También el señor Manuel Guacuto pregunta que si usted apoyaría, bueno, ya lo dijo, que apoyaría a otro candidato que sea electo, así, si no es usted, pero él también le preocupa que pueda ser inhabilitado el candidato de la oposición, que si usted
plantea alguna opción si esto llega a suceder? Bueno, yo creo que en primer lugar hay que elegir un candidato, obviamente, que tenga la capacidad, la posibilidad de enfrentar el gobierno. Los riesgos que estamos corriendo, quienes nos hemos atrevido a decir que queremos ser candidatos, quienes estamos diciendo que queremos ser presidentes, que queremos desalojar a Maduro del poder, son muchos. Y yo estoy consciente de esos riesgos. Aquí estamos arriesgando desde la vida hasta la libertad, pasando por estos patrimonios que podamos tener quienes en esta lucha estamos inmersos. Aquí mañana pueden inventarse una nueva inhabilitación por cualquiera de nosotros. Yo fui víctima de la inhabilitación. Dejando la gobernación del Táchira me inhabilitaron 7 años y medio de función pública porque en una supuesta auditoría faltaba la fotocopia de una solvencia laboral del portal La Patilla y de una emisora radial que habían contratado con la gobernación del Táchira publicidad. Y a pesar de que el informe de la Contraloría dice clara y expresamente que ese elemento no constituye ningún patrimonio, ningún daño al patrimonio público, se declaraba la responsabilidad del gobernador porque el gobernador tenía que estar pendiente si en cada expediente de cada actividad administrativa faltaba una fotocopia, cuestión que ya raya en lo absurdo. Pero el problema no era ni legal, sino el problema era político. Había que sacar del juego a un actor como quien le habla. Bueno, me sacaron 7 años y medio, hoy estoy habilitado, mañana me pueden volver a inhabilitar. Eso es un riesgo. Mañana me pueden poner preso como hizo Daniel Ortega en Nicaragua, que metió preso a 7 candidatos presidenciales. Y en ese sentido la primaria va a permitir calificar, pero habrá el ganador. Espero yo ser el ganador. Estoy trabajando para ganar porque soy de los hombres que cuando se mete en una empresa lo hace con pasión, lo hace con decisión, y estoy llegando a todos los rincones del país a transmitirle a los venezolanos mi compromiso de sacar adelante este país del hueco donde lo llevó el socialismo del siglo XXI y colocarlo de nuevo en un rumbo hacia el futuro. Y para eso pues se corre un riesgo porque obviamente este es un régimen profundamente intolerante. Pero bueno, si el primero queda inhabilitado, ahí está el segundo y ahí vamos bajando en la lista de los que se presenten. Y si no queda ninguno, llegaremos a un acuerdo y buscaremos a otra persona de consenso en su momento, ya después de que los actores hayan sido legitimados por el voto ciudadano. Iván Pérez pregunta, ¿qué medidas instrumentaría para darle estabilidad a Venezuela cuando las instituciones militares y policiales forman vínculos con grupos paramilitares? Es fundamental proceder ilícitos, a un plan que funcionan al margen de la ley, produciendo daños y violaciones. Es fundamental proceder a un proceso de reinstitucionalización de la Fuerza Armada. Y ese proceso trae muchos elementos que los he estado estudiando con amigos míos que conocen el mundo militar y el mundo policial, pero que obviamente no tiene sentido describirlo en un escenario público porque son estrategias que se aplican el día que se ganan las elecciones. No se va a renunciar antes para que cuando usted llegue al poder le tenga entonces preparada la contraestrategia. Pero lo fundamental es que vamos a proceder a convertir de nuevo a la Fuerza Armada en una institución al servicio de la República y no de un caudillo ni de un partido político. Rafael Melo pregunta, ¿cree que sea necesario en un gobierno que va a ser de transición que este sea una coalición o basta con un pacto de los demócratas basado en un plan preelaborado? Yo creo que tiene que ser un gran gobierno de unidad nacional donde puedan llamarse a los mejores ciudadanos a conducir los procesos institucionales, políticos, económicos y sociales que se requieren y a los cuales ya me he referido, con el apoyo de todas las fuerzas políticas y sociales de la nación. Lo que yo no voy a hacer es un gobierno de reparto de cuotas como lo que pasó ahorita con el famoso gobierno interino y el G4. Un partido una cosa, otro partido, porque ese reparto de cuotas termina que la directiva de un partido pone a una persona en un cargo y si esa persona sirve o no sirve, después es un problema. Aquí hay que buscar gente. Si la gente está en un partido, bueno, de ese partido se buscará, o si está en una universidad, en una academia, en una ONG, donde esté la persona, y que haya el compromiso de las fuerzas democráticas de respaldar un gobierno de unidad nacional, pero repito, no puede ser un reparto como el que reparte una piñata, porque el país no es una piñata para repartírsela, como lamentablemente hemos visto en estos tiempos.
Parece que el doctor Pérez Viva perdió conexión. Vamos a ver cómo reanudamos. Yo estoy aquí. Ah, yo soy la que perdí conexión, ahora estoy aquí. Yo estoy Voy a... aquí Ajá, oyendo. Lo del plan país sí lo oyó, ¿verdad? Que si conoce el plan país está de acuerdo con él, que le mejoraría. Perdón, que no copio bien esa. Ajá. Sí, bueno, el plan país que se conversó y se planeó para el año 2020, para la asamblea, lo tengo, lo he estudiado, hay muchas cosas que hay que revisar, pero yo creo que antes que hacer una lista de tareas en materia de servicios públicos, en materia financiera, es fundamental tener claro que este modelo no funciona. Me pueden poner a mí mañana de presidente o a cualquiera de ustedes de presidente y se va a montar en un carro que ya los motores, como dijo el propio Maduro, están fundidos. Entonces aquí hay que cambiar el modelo de Estado y el modelo de economía para hacer viable cualquier política social y cualquier política económica. Por ejemplo, aquí veía una pregunta, el tema de los jubilados. Y la persona que está planteando el tema de los jubilados me parece que tiene toda la razón, ¿verdad? Creo que se llama Omar Vázquez, ¿verdad? Me están hablando de la forma como las jubilaciones nos las destruyeron. Yo soy un jubilado del Congreso del Parlamento venezolano y tengo una jubilación tan miserable como la que tiene un profesor de la universidad o un jubilado de PDVSA, porque realmente al destruir la economía destruyeron los salarios y destruyeron las pensiones. Ahora, nosotros tenemos que iniciar la política de transformación del modelo de Estado y de economía para ir recuperando capacidad financiera con la cual atender precisamente el tema del salario y el tema de las jubilaciones. Lo que yo no puedo ponerme a hacer la demagogia que voy a poner un salario de 500, de 300, de 200 dólares a estas alturas cuando tú no sabes con cuánto te vas a encontrar de caja, cuando tú no sabes cuál es el flujo de ingresos de la República ni cómo van a ser los ingresos en el 2025, cuando tú no tienes todavía ni siquiera suficientemente actualizada la información de la deuda, porque se hizo un ejercicio con motivo de la transición o con motivo de la vigencia de la Asamblea Nacional del 2020, un buen ejercicio de, digamos, de información de la cuantía de la deuda, pero eso hay que renegociarla. Y eso hay que evaluar cuál fue la deuda legalmente adquirida y cuál no fue. Entonces, estos temas, poder garantizar salarios, pensiones, suponen una evaluación seria, profesional de la Hacienda Pública Nacional, la capacidad de ingresos de la República y de la proyección de esos ingresos en un plan de 10 años. De modo que el país vaya recuperando su capacidad, vaya recuperando su flujo de caja y pueda obviamente recuperarle el salario y las pensiones a los venezolanos, que es una prioridad muy importante. Estoy seguro que con una apertura económica, con una garantía a las inversiones, con un respeto a la propiedad privada, con una garantía a todos los actores económicos de que van a concurrir en igualdad de oportunidades a la gestión económica, el país va a recuperarse de manera mucho más rápida, va a recuperar su ingreso y en consecuencia el gobierno que yo voy a presidir va a tener la oportunidad de recuperar progresivamente el salario y las pensiones. Francisco Moreno pregunta, le voy a leer dos preguntas. Francisco Moreno dice, ¿qué fecha prefiere para las primarias con o sin CNE? José Luis Vera dice, doctor Pérez Viva, usted es un conocido dirigente político social cristiano. Lo sigue siendo, existiendo diversidad de organizaciones que se presentan como representantes de esa corriente ideológica y aún más existiendo conflictos legales para dicha representación. Por favor, díganos qué organizaciones con fines políticos respaldan su precandidatura. Yo soy, como ustedes bien lo saben, un hombre de la democracia cristiana. Soy un hombre formado en el pensamiento democrático, inspirado en los valores del humanismo cristiano. Y esa es una condición y es una cultura de la que me siento honrado, orgulloso y a la que por supuesto no tengo planteado renunciar, porque es un modo de vida, un modo de entender a la sociedad, un modo de entender al hombre, de entender, digamos, los tiempos. Ahora bien, mi partido histórico, el Partido Social Cristiano Copey, está confiscado por el gobierno. El gobierno le nombró una directiva. Entonces yo no puedo ser candidato
de COPEI como tal, porque el partido no lo manejamos nosotros, los miembros de esa organización histórica, sino que lo maneja el gobierno, quien le da instrucciones a los directivos que nombró. Entonces, ¿de quién yo soy candidato? De los ciudadanos quiero ser candidato. Y por supuesto, digamos, lo que ha sido la democracia cristiana históricamente en Venezuela, la inmensa mayoría de sus dirigentes en todos los estados y municipios de Venezuela respaldan mi candidatura. Pero también la respaldan sectores independientes de gran valía, sectores de otras fuerzas políticas del mundo socialdemócrata, por ejemplo. Además, mucha gente conoce la experiencia que yo como gobernador adelanté de un gobierno de unidad en la región tachirense, con sectores políticos, con sectores del mundo académico, del mundo de la producción. Allí hubo representación de todos los sectores, de la sociedad civil y del mundo político. Y así debe ser un gobierno nacional. ¿Qué partido me apoya? Hasta el día de hoy me está apoyando el PSD, que es un partido nacido en el Zulia, ¿verdad? Me están apoyando sectores de las bases de Acción Democrática, donde hay un movimiento de adecos que apoyan a César Pérez Viva. Me están apoyando, digamos, la inmensa mayoría de los demócratas cristianos de Venezuela. Me están apoyando sectores independientes, gente que viene del chavismo, gente que ha estado en los partidos como Voluntad Popular, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo. Tengo una verdadera concertación ciudadana. Por eso el movimiento que yo estoy liderando, que no es un partido político, ni va a ser un partido político, se llama Concertación Ciudadana. Es un acuerdo de los ciudadanos que quieren un liderazgo serio, confiable, conocedor del país y del Estado y con capacidad de dirigir, con capacidad de articular con la sociedad, con carácter suficiente para gobernar. Y ese es mi compromiso con el país. Un gobierno de unidad nacional, un gobierno con mano firme que sea capaz de sacar a Venezuela de la tragedia en la que se encuentra y conducirla de nuevo a la democracia enrolada, encarrilada hacia el desarrollo social, económico. No respondió la pregunta de qué fecha prefiere para las primarias y si las prefiere con o sin CNE. Ya las primarias se decidió que van con una comisión de la sociedad civil. Ya eso está resuelto. Las primarias no las va a dirigir el Consejo Nacional Electoral. Las primarias las va a dirigir una comisión de ciudadanos provenientes de diversos sectores y organizaciones de la sociedad, del mundo académico, del mundo religioso. Lamentablemente, quien yo asomé como para presidir esas primarias, lamentablemente se nos fue la semana pasada el padre José Virtuoso, que tenía un gran consenso en toda la sociedad democrática para que fuera el presidente de la comisión de primarias, pero la enfermedad nos obligó y nos lo quitó del camino. Ojalá y podamos conseguir una figura como él para presidir ese tema. ¿Y cuál es la fecha? Mira, la gente está muy nerviosa porque el gobierno está intrigando que va a adelantar las elecciones, que las va a hacer mañana, que no nos va a dar tiempo. Sí, nos va a dar tiempo. Y yo creo que es perfectamente posible hacerlo en el segundo semestre del próximo año. Ay, ¿qué pasa si adelantan las elecciones? Pues adelantamos la primera. De modo que tampoco vamos a ponernos, vamos a hacer las cosas bien hechas, vamos a movilizarnos más, vamos a hablarle más a la gente, hay que ir más a las bases, a los ciudadanos. Hay mucha gente que todavía no está informada de la convocatoria de las primarias y vamos a esperar que termine el proceso de consulta para tener una buena comisión electoral y para que podamos entonces ya examinar digamos, la canalización y el manejo técnico de esa primaria, de modo que todos los venezolanos que vivan dentro o fuera del país puedan ejercer su derecho al voto. Gracias. Carolina Medina pregunta, doctor Pérez Vivas, de llegar a ganar la presidencia, ¿ya tiene pensado cómo defenderla en el caso de que Maduro no quiera reconocer? Raquel Rommel Arechi. Pues, ¿Qué estrategia utilizaría usted para implementar la E2 a los ciudadanos venezolanos para que participen masiva y efectivamente en el proceso de primarias? voy con la primera pregunta. ¿Cómo yo defendería la victoria ciudadana en las elecciones presidenciales si Maduro comete el crimen de desconocer la voluntad de la mayoría? Como defendí la gobernación del Táchira en el 2008. Recuerden los que, seguramente mucha gente no recuerda eso, pero cuando dieron el boletín de las elecciones del 2008, Táchira no fue anunciado. Se pretendía desconocer mi victoria y de inmediato convoqué a todos los ciudadanos que estaban en mis comandos y en la opinión cercana y nos fuimos al Consejo Nacional Electoral y de ahí no nos movimos hasta las 5 de la madrugada que reconocieron que habíamos ganado las elecciones. El día que yo gane la elección presidencial estaré en la calle defendiendo el triunfo del pueblo venezolano. No me voy a ir a dormir. Voy a estar ahí con la gente
y Maduro tendrá que admitir y reconocer que el pueblo de Venezuela lo destituyó y lo sacó de Miraflores. En segundo lugar, me estaba planteando, la segunda no la recuerdo, ¿cuál fue, Beatriz? Romer Areche pregunta, ¿qué estrategia utilizaría usted para implementar la E2 a los ciudadanos venezolanos para que participen masiva y efectivamente en el proceso de primaria? La estrategia elemental de la vida política, que es la palabra, el don de la palabra, hablarle al pueblo venezolano con el corazón, con la verdad, no con esta ambivalencia, no, vamos a hablarle claro a la gente de los riesgos que tenemos y vamos a recorrer a Venezuela como yo lo estoy haciendo, pueblo a pueblo. Yo vengo de estar en las profundidades del Orinoco, allá en Puerto Ayacucho, en el Amazonas, en Puerto Páez, a la orilla con Colombia, en el Cajón del Arauca, aquí en Caracas, en San Cristóbal, en Mérida, en todas las capitales de la República. Hay que ir pueblo a pueblo, hay que hablarle a la gente, hay que además demostrarle que aquí hay gente que nos duele este país y que estamos restiados, que estamos haciendo un sacrificio por asumir este compromiso. Cuando muchos podríamos estar tranquilos en nuestras casas viéndonos todos de la barrera, aquí vemos unas personas que estamos asumiendo este compromiso y este riesgo. Y yo estoy seguro que en la medida en que la gente nos vea la cara, nos oiga y entienda la profundidad y la autenticidad y la honestidad de nuestro mensaje, muchos venezolanos van a participar y van a salir a entender que la responsabilidad no es de un dirigente, sino de todos y cada uno de nosotros en el rescate de Venezuela. Gracias. Edgar Capriles pregunta, ¿cómo romper el techo de la baja aceptación y alto rechazo que tienen todos los dirigentes políticos? Lo que es una tragedia cuando los ciudadanos no creen en sus dirigentes. Bueno, hay muchas. Son las causas en sus criterios. Déjame leer, perdón, déjame leer porque hay una pregunta. Considerando que usted, preguntó Mayra Calle, considerando que usted va por iniciativa propia, ¿cómo conformaría su equipo de gobierno y en qué medida su gestión estaría sustentada en el plan país? Bueno, me han preguntado, me han hecho como varias preguntas, ¿no? Respecto de la conveniencia de utilizarla, de trabajar en la unidad del país, de conformar un equipo de gobierno de los mejores de la sociedad. Obviamente que la sociedad tiene organizaciones políticas, tiene organizaciones no gubernamentales, tiene organizaciones de la sociedad civil como las universidades, como las iglesias, y un dirigente democrático tiene que apelar a todas ellas para construir un equipo de gobierno. Si alguna cosa es compleja en la tarea política es el arte de organizar equipos de gobierno. Y yo tengo esa experiencia porque fui gobernador. Y a veces uno confía en gente que de momento tiene una trayectoria hasta ese momento intachable y se echan a perder en el momento del gobierno. Y yo lo viví ya. Yo tuve que meter presos 2 directores de mi gobierno, que hasta el momento en que los nombré tenían nuestra confianza, pero eso puede pasar. Yo no puedo poner las manos en fuego para decir que todas las personas que se llamen van a tener, va a haber la seguridad absoluta de su comportamiento, porque uno le ve la cara a la gente, pero no le ve el corazón ni la mente. A veces hay personas que se disfrazan, que se mimetizan y pasan. Pero vamos a tratar de que, y vamos a buscar gente de comprobada trayectoria que pueda darle garantía y confianza a toda la sociedad, de modo que tengamos un gobierno que ya tenga instituciones, porque si tenemos unas instituciones ya independientes, una prensa libre, por ejemplo, libertad de expresión, va a ser también los ciudadanos y los medios de comunicación un vigilante del gobierno. Hoy en día aquí no se puede hacer ninguna denuncia. Aquí no hay parlamento que interpele a un ministro, que inicie una investigación parlamentaria. Yo fui un diputado que investigué mucho en el Congreso de la Democracia. Investigué ministros, interpelé funcionarios, eso no se ve ahora. Entonces, yo estoy convencido que una democracia va a permitir que estos temas se ventilen abiertamente y que aquellos que se desvían tengan el ojo de la opinión pública sobre ellos para garantizar y ayudar al gobierno a hacerlo, porque un presidente de la República no es el Espíritu Santo para que esté presente en todas las dependencias y esté mirando a todo el mundo. Es la sociedad la que tiene que vigilar a sus funcionarios públicos, y en una sociedad libre donde haya, repito, libertad de prensa y libertad y autonomía de las instituciones, se va a poder garantizar mayor transparencia. Siempre habrá gente que va a incurrir en el pecado de la corrupción, porque esa es tan antigua como el hombre. Recuerden ustedes que Jesucristo, que era Dios,
creó el colegio apostólico y uno de sus discípulos lo vendió, se le corrompió. ¿Quién garantiza aquí que todos los que vamos a tener mañana en funciones públicas no habrá uno que se pueda torcer? Claro que los van a ver. Lo importante es que haya la capacidad para corregir, que haya la sociedad para poner en evidencia los hechos y que haya instituciones que castiguen la corrupción. Doctor Pérez Viva, creo que no respondió a la pregunta de Edgar Capriles, que dice ¿cómo romper el techo de la baja aceptación y alto rechazo que tienen todos los dirigentes políticos, lo que es una tragedia cuando los ciudadanos no creen en sus dirigentes? Con el ejemplo, con el examen, yo digo que los venezolanos tienen que examinar a sus dirigentes y saber lo que van a elegir. Van a elegir un presidente de la República en un momento de crisis. Tienen que evaluarse las credenciales, la trayectoria. Hay gente que habla muy bonito, que dice cosas, pero nunca en su vida han tenido que enfrentar un conflicto. Nunca en su vida han gobernado ni una alcaldía, que nunca han sido, los que han llegado a ser concejales o de repente poner una pasantía de 3 días por el Parlamento. Ese tipo de perfiles, cuando se encuentran inmersos en una sociedad conflictiva, en una sociedad tan traumatizada en su tejido social como la venezolana, tan empobrecida y además con tantos grados de corrupción como la que ha tenido la sociedad venezolana, pues le va a costar mucho más gobernar. Por eso es que yo me atreví a dar el paso de decir, bueno, algo he aprendido en mis años de parlamentario, algo he aprendido en mis años de vida política y de gobernador de un estado, que pongo mi nombre al servicio del país. Bueno, ustedes son ciudadanos, ustedes verán que a quién van a escoger. Esa es una decisión de cada ciudadano. Pero yo estoy seguro que en la medida en que el debate va creciendo, ¿verdad? La gente va a ir poco a poco admitiendo y va a ir progresivamente asumiendo una opción, y por eso estoy en esta lucha para buscar la confianza de la mayoría de los ciudadanos. Bueno, voy a cerrar con una pregunta mía y después le doy pase a Mayra Calle para el cierre. Usted ha sido convocado por la plataforma unitaria para conocer el posible acuerdo de gobernabilidad que se habla. Me he reunido 2 veces con el coordinador general de la plataforma unitaria, el doctor Omar Barbosa. Le he expresado mis puntos de vista respecto del pacto de Estado que se necesita para el país, de lo que podría ser el proyecto histórico democrático de la sociedad venezolana, y le he ofrecido pues, mi proyecto de reforma constitucional, que se la presenté a la Asamblea del 2015 al 2020 y que está dentro de mis trabajos publicados como una propuesta de cambio del modelo político. Y como, bueno, no fue posible sacarla en esa etapa, aspiro a liderar el país para impulsar esos cambios y para encaminar a Venezuela hacia la democracia. Ok, gracias. Eddie Ramírez pregunta, gracias por aceptar este encuentro. ¿Qué piensas de la aparente intención de algunos de eliminar el gobierno interino, lo cual afectaría a nuestros activos en el exterior, especialmente Citgo, que es necesaria para iniciar la reactivación de nuestra economía? Yo creo que lo fundamental es garantizar que esos activos que tiene el país afuera y que no controla Nicolás Maduro puedan preservarse para que el nuevo gobierno democrático que vamos a elegir en el 2024 sea realmente eficiente, tenga esas herramientas en sus manos, como Citgo, como la propia Monómero, como el banco, como el oro que está en el Banco de Londres. Todos estos activos de la República deben ser protegidos y, bueno, ya le corresponderá a quienes están en esa tarea buscar el instrumento, el mecanismo con el cual se garanticen esos activos de Venezuela, para que podamos, repito, contar con ellos en la nueva etapa democrática que debemos iniciar en el 2024. Pero ¿qué pasa con el gobierno interino, que es el que le da institucionalidad a la defensa de los activos? Mira, yo no estoy en la Asamblea Nacional del 2015, no estoy involucrado en nada que ver con lo que ha sido el diseño del gobierno interino, no formo parte de esa asamblea, no formo parte del G4, no tengo conocimiento de lo que hace el gobierno interino más allá de lo que conoce cualquier ciudadano por los medios, de modo que no me atrevo a dar una opinión respecto de qué están los amigos que allí elaboran en esta tarea pensando. Yo creo que lo importante es garantizar los activos. Es por el gobierno interino, es con este presidente interino, es con otro, es con otra figura. Bueno, ellos lo tienen que estudiar, porque ellos son los que tienen esa responsabilidad. Entonces yo no me atrevo tampoco a dar un juicio final y definitivo respecto del tema. Lo que sí estoy claro
es que lo que planteó el gobierno interino de cese de la usurpación y gobierno de transición no se cumplió. Entonces, eso es parte de la frustración que tiene el pueblo venezolano. Pero entonces, no quiero confundir el fracaso político en la conducción política que ha tenido el G4 durante estos años con el tema de la preservación de los activos que son importantes y que nos duele a todos los venezolanos. Dios quiera, y pido al Espíritu Santo que ilumine a todos los que están en ese trabajo para que cuiden esos activos y puedan rendir buenas cuentas de ellos cuando Venezuela vaya de nuevo a la democracia. Bueno, aquí la gente ahora a última hora está preguntando ya, espérese un momentico, disculpe. Darío Tremont, excelente evento, muy interesante, están a escuchar a los venezolanos que aspiran a dirigir la nación, felicitaciones a los organizadores. Pedro Castillo pregunta, los discursos se ven débiles, le falta profundidad, el énfasis para un nuevo gobierno democrático debe ser una agresiva actividad petrolera que permita oxigenar al país sin descuidar otras áreas. No, comparto plenamente que yo tengo inclusive los que pueden ver mis mensajes en las redes sociales. Tengo, por cierto, un video grabado en uno de los balancines de la costa oriental del lago, donde hago referencia a la necesidad de una nueva apertura petrolera, de una nueva y agresiva política petrolera con el sector privado, con la inversión nacional e internacional. Eso es fundamental, eso es muy importante. Pero le vuelvo a repetir, si aquí no hay un cambio del modelo político, si aquí no hay seguridad jurídica, si aquí no hay tribunales independientes, nadie va a venir a invertir recursos. Tenemos que tener una estabilidad institucional, un Estado de Derecho pleno para que todos los inversionistas del mundo que vean a Venezuela como una opción puedan venir a participar con nosotros. ¿Por qué no vienen ahorita? Porque saben que aquí no hay Estado de Derecho. Entonces, una de las tareas fundamentales es tener la mesa servida para que lleguen los comensales. Y la mesa servida se llama Estado de Derecho, garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos, de los inversionistas y de todos y cada uno de los agentes económicos que puedan participar. Ese es el planteamiento central que se tiene que hacer. Y yo entiendo que de momento, y además entiendo la naturaleza de este auditorio, porque sé que aquí en este foro hay personas de elevada trayectoria académica, personas que conocen perfectamente lo que estoy hablando porque han tenido responsabilidades de Estado importantes y saben que si este cambio no se da, no es posible estar hablando de otras políticas concretas porque lamentablemente no va a haber ni confianza ni recursos económicos para atender esa situación. Gracias, doctor Pérez Vivas. Adelante, Omaira Calles, para cerrar el evento. Doctor Pérez Vivas, muchísimas gracias por participar en esta tertulia y le deseamos mucho éxito en su reto de concertación ciudadana. Muchas gracias, licenciada Calles. Muy agradecido. Perdóneme que no se iba a decir otra palabra, disculpe que le interrumpí. Si lo desea, le vamos a ofrecer unos breves minutos para la despedida, pero antes permítame dar el agradecimiento especial a Rafael Melo de la red de Baruta, quien operó la plataforma Zoom de Apertura Venezuela y el canal YouTube de Enlaces Venezolanos. A Beatriz García de Gente del Petróleo por el apoyo comunicacional y a Isabel Cisnero de Manifiesta por su colaboración en la promoción del evento y registro de participantes. Tiene unos breves minutos de despedida, doctor. Muchas gracias, licenciada Omaira Calles, y a todos los participantes de este foro. Me siento muy complacido de haber tenido este intercambio con ustedes. Los invito a que sigan de cerca mis planteamientos, mis escritos. Los pueden encontrar en mi página web, cesarperezvivas.com. Los pueden encontrar en mis redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram, en TikTok. En todas ellas estoy presente enviando mi mensaje. Quiero que ustedes sepan que estoy comprometido en esta lucha de corazón. Lo hago con pasión venezolana. Y quizás porque soy un hombre nacido en la montaña andina, en el corazón del Táchira. Y nosotros los gochos, cuando nos metemos en una lucha, lo hacemos con pasión. No he dicho en muchas partes que yo soy el gocho número 8. Hay 7 gochos de Miraflores y este gocho es el 8. Buenas noches. Buenas noches.
Bueno, buenas noches a todos. Damos por concluida esta tertulia y nos vemos en la próxima oportunidad que convoquemos. Rafael, puedes ya proceder a cerrar la plataforma. Buenas noches.